Vale. Muy buenos días, raneadores. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. ¿Y de qué va este vídeo? Pues bueno, este vídeo va de que recientemente vi en el canal de Jenny G TV hizo el tag de los 90. A mí no me ha nominado, pero como a mí me gustan los 90, para mí es mi década favorita. También yo nací en el 91, entonces yo viví todos los 90. Bueno, me perdí un año y 10 meses, pero bueno, tampoco fue mucho y no sé, yo a los 90 y bueno, he de reconocer que los 2000 también me gusta. Entonces vamos a hacer el tag de los 90. Cristian, méteme la intro. Vale, y una vez que ha pasado la intro, pues vamos a ir diciendo las preguntas, ¿vale? Es que la verdad es que así de programa favorito, pues no sé, yo entiendo el Megatrix, el Ciberclub, todos los que echaban. Yo me quedo con el Ciber. Si tengo que escoger solo uno, me quedo con el Ciberclub, que era el que echaban en Telemadrid. Y también, bueno, y también Megatrix, así de y bueno, y el Grand Prix también de programas, no sé, es que no podría escoger ninguno. Me quedo con el Grand Prix, venga. A ver, Jenny dijo que las Barbies. A mí, vale, sí me gustaban las Barbies, jugué con ellas, pero mis favoritas eran las Bratz. Lo único que creo que las Bratz, no recuerdo si fue en cuarto de primaria, en sexto de primaria sí que estaban, y no sé si fue entre cuarto y quinto, y claro, yo creo que ya eran los 2000, creo. En cuarto yo estaba era el 99, corría el 99, entonces pues bueno. Pues no sé, las Barbies y las Bratz, la Betty Spaghetti y no sé, así de mis favoritos, no sé, y los muñecos de Famosa también me gustaban, de estos de. Es que no me acuerdo cómo se llamaban, los de Famosa, el Baby Born y todos esos. Y también la retroexcavadora, yo la tengo por aquí. A ver, no es un juguete, pero yo jugaba con la retroexcavadora. En realidad esto era de mi madre, que creo que es una especie de maquetilla o así para tener creo que era para tener en el despacho o algo así, pero bueno, yo jugaba aquí con la. Y no sé si esto es una retroexcavadora o no, o sea, creo que es que no sé, tampoco, yo no controlo mucho del gremio de la construcción, pero bueno, que también jugaba con cochecitos y estas monerías. Vale, pues yo me quedo con la GameCube porque para mí jamás en la fucking vida habrá una consola que supere a la GameCube. Yo lo siento porque es para mí mi favorita. De hecho, dejo por aquí mi canal ya sabéis, del canal morado, que de vez en cuando ahí os aconsejo que os suscribáis y activéis todas las notificaciones porque me conecto de Pascuas a Ramos, entonces nunca se sabe cuándo apareceré yo por ahí retransmitiendo, jugando con la GameCube, que todavía la tengo apañada para retransmitir ahí mis directos. Están muy chulos, de vez en cuando se conecta Eloy y comenta las jugadas, y Gamer Dani también, saludos a Gamer Dani. Y me ayudan bastante con las tablas de tipos, porque yo soy como Folagor y no me sé la tabla de tipos. Pero bueno, si hay que decir una de los 90, yo creo que la Game Boy Advance, que fue mi primera consola. Pero no, la GameCube, aunque sea de los 2000, oye. Mi zorra, yo qué sé, cualquier anuncio. Yo qué sé de anuncios ahora de los 90, pues ni idea. A ver, ay Dios, no sé qué anuncio es, pero está muy chulo. Había uno de una tienda comercial, un niño detrás de una señora pidiendo fervientemente que le comprara el peluche que traía en las manos. La señora siempre decía que no, hasta que llegaron a la caja y se lo compró. Entonces corrió el niño a otra señora diciendo: mamá, mira lo que me compró esa señora. No sé qué anuncio es, pero es la hostia.
No sé cómo se titula, pero había una que no era de Pato Aventuras, pero era del estilo de Pato Aventuras y salía el conde Drácula, el del monstruo del lago y hombre lobo. Es que no sé, creo que era tipo de Pato Aventuras, pero no sé cómo se titula esa película. Yo sé que la tengo grabada en VHS y si algún día la encuentro, pues esa era mi favorita de Disney. Y si no, decimos, iba a decir Mulan, pero creo que también es de los 2000. También chocolate, tú, oye. No, pero golosina favorita, había unos caramelitos que se llamaban Dráculas y también había Frankenstein. Los Drácula, que creo que sabían a cereza o a fresa, y los Frankenstein de vez en cuando también los comía, pero esos sabían más a sandía. Entonces me quedo con los Drácula. Backstreet Boys de toda la vida. Everybody, yeah, rock your body, yeah, everybody, na 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 na, Backstreet Boys, alright. Bueno, o así lo que fuese, no. De hecho, yo para correr sigo escuchando Backstreet Boys forever, vamos. Si queréis un cover de Backstreet Boys me lo dejáis por aquí. Pues la verdad es que hasta sexto de primaria, que ya eran los 2000, no empecé a leer de verdad. En los 90, pues Memorias de una gallina, era mi libro, los libros favoritos así que leía, Memorias de una gallina, y luego, o sea, sacó otros 2 libros más vamos, la señora esa, que de hecho los tengo firmados por ella, de la escritora, no me acuerdo quién era, pero es que nos lo hicieron leer en el colegio y la trajeron al colegio, y había otro que era Picofino, y había una segunda parte, o sea, Memorias de una gallina era el original y luego escribió dos más. Ni idea, o sea, pasa palabra, yo tampoco tuve ninguno. De la escuela, yo recuerdo que cuando volvía de nadar, que yo ya para que yo nací nadando prácticamente, ponía Localia TV, que ya no está. Yo podía sintonizar Localia, que creo que eso es más de México. En México sí que... Porque echaban telenovelas tipo Carita de Ángel, yo la veía. Vivan los niños, también la veía. No, pero había una que no sé muy bien, creo que era Los Guerreros de la Luz. Eran animes y manga. Bueno, si eran animes, pues veía esos. Y también veía las supernenas, eso también podía sintonizar el Cartoon Network, entonces yo veía The Powerpuff Girls, el laboratorio de Dexter, Scooby-Doo, y las veía en inglés, porque el Cartoon Network, no sé cómo, yo lo sintonizaba en inglés. Y también había otro canal que sintonizaba en alemán, y veía en alemán Sailor Moon, una que iba de una orca, y Pokémon también en alemán, esas me las veía en alemán, que yo muchas veces veía, no entendía muy bien lo que decían, pero bueno, más o menos me iba enterando por los dibujos y ya está, o sea, así yo aprendía los idiomas. Tamagotchis, lo que es el bicho en sí, ninguno, pero lo que sí que tenía con las tostarricas, las galletas, te regalaban los amuletos Tamagotchis y llegué a tener una colección de no sé si 6 o 7 Tamagotchis que los llevaba ahí en el cuello, lo que era el muñequito en plástico y los llevaba colgados en el cuello. Pues tuve el de los cromos, tuve el de Pokémon, que ese no lo terminé, y de las Wings y las Wits sí que tuve todos los álbumes y terminé el de las Wings y el de las Wits el segundo. El primero no me quedaron bastantes. Que de hecho el de las Wings lo comentamos porque ahora estoy en un grupo con todo este rollo del remake con Fate, pues estoy en un grupo y de repente ponen fotos de mira, eran los álbumes de los cómics, pues yo eso lo coleccionaba.
Y también tenía los gogos y los tazos, pero así de coleccionar tampoco es que coleccionase muchos. Y bueno, hasta aquí el tag de los 90. No voy a nominar a nadie, nomino a todo el mundo que quiera hacerlo y ya está. De hecho, este vídeo no sé cuándo saldrá, porque este vídeo lo he hecho un poco en plan de para cuando no tenga nada que poner, pues pongo esto y así nos entretenemos todos un poco. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y ve el vídeo hasta el final.